Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, fue una mujer enigmática nacida en Chihuahua, México, a principios del siglo XX. Su historia ha sido envuelta en misterio, leyenda y controversia, debido a sus supuestos dones sobrenaturales como curandera. Desde muy joven mostró comportamientos que muchos consideraron extraños, hablaba sola, decía ver espíritus y afirmaba comunicarse con entidades que la guiaban en sus acciones. Su infancia fue difícil y marcada por la pobreza, lo que la obligó a trabajar desde muy temprana edad. Con el tiempo, Bárbara se trasladó a la Ciudad de México, donde vivió en condiciones humildes. Allí comenzó a ganar fama por sus habilidades para curar enfermedades que la medicina convencional no lograba tratar. Su reputación creció rápidamente en barrios populares, donde la gente empezó a acudir a ella con fe, buscando alivio para dolencias físicas y espirituales. Su casa en la colonia Guerrero se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes creían en los milagros. Pachita afirmaba no ser ella misma quien realizaba las curaciones, sino que era un ente llamado Cuauhtémoc, el espíritu del último emperador azteca, quien la poseía y operaba a través de su cuerpo. Esta figura espiritual, según Pachita, tomaba control total de su ser para realizar las intervenciones quirúrgicas. Las personas que presenciaron estas prácticas narran que utilizaba cuchillos de cocina y otras herramientas rudimentarias, sin anestesia ni esterilización, para abrir cuerpos y extraer tumores o sanar órganos enfermos. Lo más impactante de sus sesiones era que, tras las operaciones, los pacientes aseguraban sentir una recuperación rápida e incluso inmediata, sin infecciones ni complicaciones. Según testigos, Pachita podía materializar órganos y tejidos, que posteriormente colocaba en el cuerpo del enfermo. Esta capacidad de materialización fue una de las características más polémicas y difíciles de creer para la comunidad científica. Uno de los personajes que se interesó profundamente en el caso de Pachita fue el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg Silverbaum. Grinberg, conocido por su interés en las prácticas chamánicas y en los estados alterados de conciencia, pasó un largo periodo observando y documentando el trabajo de Pachita. Su objetivo era comprender científicamente cómo era posible que una mujer sin formación médica pudiera llevar a cabo procedimientos tan complejos. Grinberg quedó profundamente impresionado por lo que vio. En sus escritos, relató con detalle cómo presenció cirugías abiertas en las que no se utilizaban anestesia ni técnicas de desinfección, pero que terminaban sin sangrados excesivos ni consecuencias graves. En su libro, Pachita, Grinberg describió una serie de experiencias casi místicas que lo llevaron a desarrollar su famosa teoría sintérgica, la cual propone que existe una matriz de conciencia que conecta a todos los seres vivos y que puede ser modificada por la mente. La figura de Cuauhtémoc jugaba un papel central en el proceso. Para Pachita, este espíritu no era simbólico, sino una entidad viva que se manifestaba con presencia física y voz. Cuando Cuauhtémoc entraba en ella, su manera de hablar cambiaba, su postura se transformaba y su fuerza física aumentaba notablemente. Incluso quienes eran escépticos reconocían un cambio notorio en su comportamiento durante los trances. Las sesiones de Pachita no eran para cualquiera. Antes de ser atendidos, los pacientes pasaban por una especie de evaluación energética. Se decía que si el espíritu de Cuauhtémoc no lo autorizaba, la intervención no se realizaba. Esto reforzaba la idea de que sus dones eran sagrados y no estaban al servicio del lucro o de la voluntad humana, sino de algo superior. A pesar de la fama que ganó, nunca acumuló riquezas. Pachita también hablaba de otros seres espirituales que la asistían. Según ella, había médicos del otro lado que le indicaban cómo proceder. Muchas veces cerraba los ojos y decía estar viendo dentro del cuerpo del paciente, guiándose por imágenes mentales para saber dónde cortar. Los asistentes que la acompañaban describen que durante las operaciones, Pachita entraba en una especie de trance, como si su conciencia estuviera suspendida. Jacobo Grinberg intentó que algunos médicos presenciaran las sesiones, pero muchos se negaban o abandonaban las observaciones por miedo o escepticismo. Aquellos que sí accedieron quedaron perplejos, sin poder explicar lo que veían. Algunos incluso se negaron a hablar públicamente del tema, temiendo el ridículo o el desprestigio profesional. La ciencia no podía dar una respuesta concluyente. Además de sus capacidades quirúrgicas, se decía que Pachita tenía el don de la clarividencia. Podía diagnosticar enfermedades sin necesidad de tocar al paciente o ver exámenes médicos. En varias ocasiones, detectó tumores ocultos o problemas internos que después eran confirmados por estudios clínicos.
Esta habilidad también fue documentada por Greenberg. Durante su vida, nunca buscó fama mediática. Rechazó entrevistas televisivas y mantuvo su labor en la discreción de su hogar. Su entorno era muy modesto, una habitación con una mesa vieja que servía de quirófano improvisado, algunos ayudantes voluntarios y una multitud de personas que esperaban durante horas para ser atendidas. No cobraba por sus servicios, aunque aceptaba donaciones voluntarias. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse. Algunos dicen que el contacto constante con fuerzas del otro mundo tuvo un costo físico. Aún así, continuó operando hasta poco antes de su muerte. Su fallecimiento dejó un vacío en el mundo del misticismo mexicano, pero su leyenda comenzó a crecer aún más con el paso del tiempo. Después de su muerte, muchas personas afirmaron seguir sintiendo su presencia. Algunos aseguraban que se les aparecía en sueños para darles consejos médicos o espirituales. Otros decían que su espíritu seguía obrando milagros en el mismo lugar donde realizaba sus operaciones. La casa de la colonia Guerrero se convirtió en un sitio casi sagrado para algunos devotos. La historia de Pachita ha sido rescatada por investigadores del esoterismo, psicólogos transpersonales y exploradores del chamanismo. Muchos la consideran una de las últimas médiums verdaderas del siglo XX, un puente viviente entre la ciencia y lo sobrenatural. Sus prácticas fueron tan impactantes que incluso décadas después de su muerte, siguen siendo tema de estudio. Para muchos creyentes, Pachita no fue solo una curandera, sino una elegida. Algunos la comparan con figuras religiosas, asegurando que su misión fue sanadora en un plano espiritual superior. Se decía que podía ver el aura, detectar energías negativas e incluso comunicarse con los muertos. Todo esto, sin haber estudiado medicina ni esoterismo formalmente. Una de las características más inquietantes de sus cirugías era el uso de instrumentos que no cumplían con ningún estándar médico, cuchillos de cocina, tijeras comunes, incluso clavos y piedras en algunos casos. A pesar de eso, los pacientes aseguraban no sentir dolor, y muchos testigos afirmaban que no había infecciones posteriores. Esto desafiaba toda lógica. Se le atribuyen cientos de curaciones inexplicables. Casos de personas desahuciadas por médicos, que tras ser operadas por Pachita, recuperaban su salud en cuestión de días. Niños con enfermedades congénitas, adultos con cáncer, personas con ceguera parcial, los testimonios coinciden en que sus vidas cambiaron radicalmente después de pasar por sus manos. También se decía que tenía el poder de expulsar entidades oscuras o demoníacas. Algunas personas acudían a ella con síntomas de posesión o ataques espirituales. Pachita los atendía con rituales que combinaban rezos, pases de manos y operaciones simbólicas. Muchos pacientes aseguraban que sentían como algo salía de su cuerpo durante la sesión. Sus dones no solo eran reconocidos por la gente del pueblo, sino también por figuras de la política y el espectáculo. Se rumorea que varios presidentes mexicanos y personalidades importantes acudieron en secreto a su consulta. Ninguno lo confirmó públicamente, pero hay registros y testimonios que apuntan a estas visitas discretas. Pachita no formó una escuela ni dejó herederos formales de su práctica. Sin embargo, algunos de sus ayudantes intentaron continuar su legado. Ninguno logró replicar sus habilidades con la misma efectividad, lo que fortaleció la idea de que su don era único e irrepetible. Su caso sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia mexicana contemporánea. Para Jacobo Greenberg, Pachita representaba la manifestación tangible de que la mente puede modificar la realidad. Su trabajo con ella fue clave para desarrollar su teoría sintérgica, que sostiene que la conciencia puede alterar el espacio y el tiempo. Greenberg llegó a considerar que lo que hacía Pachita era una prueba de que la realidad es más flexible de lo que creemos. Lo más fascinante de esta historia es que, pese al escepticismo, ningún investigador logró desenmascararla como fraude. La autenticidad de sus procedimientos sigue siendo un misterio. Los testimonios coinciden, los efectos fueron reales, pero la explicación escapa al entendimiento racional. Esto ha llevado a muchos a creer que Pachita operaba en un plano más allá de lo humano. La figura de Cuauhtémoc sigue siendo un símbolo fuerte en esta historia. No como un simple espíritu ancestral, sino como una presencia activa que, según Pachita, regresó para ayudar a sanar al pueblo mexicano. Esta conexión con lo prehispánico dio a su práctica un aire de sabiduría ancestral, algo que resonaba profundamente con la identidad cultural de México. Las sesiones eran intensas,
tanto física como emocionalmente. Algunos pacientes lloraban, otros reían, muchos se desmayaban. Era común que las personas sintieran cambios profundos en su vida después de pasar por ella, incluso más allá de lo físico. Esto refuerza la idea de que su labor era también espiritual. Pachita no dejó escritos. Todo lo que se sabe de ella proviene de testimonios, notas de Greenberg y el recuerdo de quienes fueron testigos de sus actos. Su historia se transmite oralmente, lo que ha dado lugar a múltiples versiones, algunas más fantásticas que otras. Aún así, el núcleo del relato sigue siendo constante, una mujer que desafiaba la lógica. A pesar de las críticas y acusaciones de brujería o charlatanería, jamás se le comprobó daño alguno a sus pacientes. Su nombre nunca estuvo relacionado con negligencias o fraudes. Esto es notable, considerando la naturaleza de sus procedimientos. Su legado se mantiene limpio, en contraste con otros supuestos curanderos. Hoy, la figura de Pachita forma parte del imaginario místico de México. Es mencionada en libros de medicina alternativa, documentales esotéricos y círculos de sanación espiritual. Muchos ven en ella una precursora de prácticas como la cirugía psíquica, aunque su estilo era completamente original y difícil de clasificar. Más allá de si se cree o no en sus habilidades, la historia de Pachita representa un cruce entre la ciencia, el misticismo y la cultura ancestral. Su vida sigue siendo un símbolo de fe, misterio y poder espiritual. Su historia continúa viva en quienes buscan respuestas más allá de los límites convencionales de la medicina y la lógica. El caso de Pachita no solo desafía a la ciencia médica, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la conciencia humana. ¿Es posible que existan capacidades dormidas en todos nosotros? ¿Podemos, con suficiente fe o entrenamiento, acceder a dimensiones donde el cuerpo y el alma se sanan de forma directa? Para muchos, la respuesta es sí, y Pachita fue la prueba viviente. Su historia, lejos de desvanecerse con el tiempo, parece volverse más relevante. En un mundo donde la medicina se tecnifica cada vez más, la figura de una mujer que sanaba con cuchillos comunes y la fuerza de un espíritu ancestral resulta profundamente conmovedora y perturbadora a la vez. Lo que comenzó como una práctica modesta en un barrio pobre, terminó siendo una leyenda de dimensiones espirituales. Pachita, la curandera poseída por Cuauhtémoc, dejó una huella indeleble en la historia mística de México. Y aunque la ciencia no pueda explicarla, el recuerdo de su poder sigue despertando asombro, fe y preguntas sin respuesta. La historia de Pachita desafía las fronteras entre lo espiritual, lo científico y lo ancestral. Su vida y obra representan un fenómeno único que no puede ser reducido a superstición ni explicado completamente por la ciencia moderna. A través de sus operaciones sin anestesia, sus diagnósticos certeros y su conexión con el espíritu de Cuauhtémoc, dejó un legado que ha desconcertado tanto a médicos como a místicos. Para muchos, fue una manifestación viva de que la conciencia humana puede tocar realidades invisibles y transformar la materia mediante la voluntad y la fe. Más allá de la controversia, Pachita encarnó una forma de sabiduría que resonaba profundamente con la tradición indígena y espiritual de México. Su existencia invita a replantear lo que entendemos por curación, mente y realidad. Aún hoy, décadas después de su muerte, sigue siendo recordada como una figura poderosa, enigmática e inspiradora. Su historia permanece como testimonio de que existen fuerzas más allá de lo tangible, esperando ser comprendidas. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale pulgar arriba.